Ahí está. Entonces dice, una conclusión acertada según la información del cuadro sería, bueno, sobre este cuadro. Vamos a leerlo. Dice, bandas emergentes en Colombia. Objetivo, control total sobre el tráfico de las drogas. O sea, las bandas tienen ese objetivo, controlar el territorio, ¿sí? Si controla el territorio, pues ellos controlan el tráfico de las drogas, porque de ahí es que ellos se sustentan, de ahí es que viene su poder económico, ¿sí? De la distribución de esas sustancias. Bueno, integrantes, desmovilizados de las autodefensas. ¿Sí? Entonces, esos son desmovilizados, por ejemplo, por ejemplo, las FARC, ¿sí? Hay gente que se desmoviliza, pero cuando llegan a la sociedad se encuentran sin trabajo, sin nada que hacer porque estuvieron siempre fue en la guerra, ¿sí? Entonces, esos desmovilizados dice que suelen formar parte de esas bandas emergentes. Luego, regiones, Colombia, Venezuela, Panamá. Las regiones las zonas donde ellos tienen efecto, esas bandas emergentes. Aliados, bueno, FARC, ELN, EPL y narcotraficantes. O sea, sí, los aliados, los que ayudan a ellos, ¿sí? Para, para controlar ese tráfico de drogas. Y son bandas, pero que se alían con estos grupos ya más grandes y más armados y con más dinero. Bueno, enemigos, otras BACRIM y algunas facciones guerrilleras. Claro, entre ellos también se pelean por el territorio. Así como pandillas, pero aquí son pues bandas. Como pandillas, pero que se dedican a esto, al tráfico de las drogas. Y también hacen extorsiones y un montón de cosas malas. Bueno, aquí dice actos criminales: rebelión, extorsión, terrorismo, narcotráfico, secuestro, homicidio, masacres, reclutamiento forzado de menores de edad, sí. Entonces no son pandillitas, son bandas que de verdad hacen mucho daño. Entonces, tamaño entre 5.000 y 6.000. O sea que son bastante grandes, no son pandillitas así de 2, 3 personas. Sí, son bastante grandes. Bueno, entonces, ¿qué conclusión llegaríamos Te va- cuando... Sí, dime. Respecto al tamaño, o sea, 5.000 y 6.000 son los integrantes o la cantidad de bandas que hay. Sí, los integrantes, claro, el tamaño. Ah, entiendo. Bueno, mm, aunque no lo especifica, ¿verdad? Pero podría ser, sí, 5.000 y 6.000 personas. O también podría ser 5.000 o 6.000 BACRIM, o sea, bandas. Sí, porque si lo pensamos como 5.000 personas, eso es demasiado. Mm, bueno, entonces ahí queda pues eso. Pero si nos ponemos a pensar bien, dice, estamos hablando de las bandas. Entonces, y aquí nos dice tamaño. Entonces, yo creo que pueden ser ambas cosas, pero sí, no lo especifica también, solamente nos dicen tamaño, 5.000, 6.000. Sí, yo creo que eso debieron especificarlo. Yo digo que son integrantes, o sea, de personas, pero tampoco es que lo especifique tanto. Entonces, vamos a ver si eso nos afecta mucho o no. Bueno, dice las BACRIM superan en número de integrantes a todos los grupos insurgentes que han existido en Colombia. Hmm, Bueno, esto puede ser, pero en la gráfica, o sea, con este cuadro, no nos dan cuál es el número cuál es el tamaño de los grupos insurgentes para yo poder concluir eso. Para yo poder concluir esta A,
yo tengo que tener también el tamaño de los grupos insurgentes para compararlos. ¿Sí? Entonces, solamente leyendo esta tabla, yo no puedo concluir eso porque no me dice cuál es el número o cuál es el tamaño de esos grupos insurgentes para compararlos con el tamaño de las BACRIM. ¿Sí? No se puede concluir solamente leyendo esto. ¿Sí? Aquí te están diciendo que según esto saques una conclusión. Entonces, eso no se puede concluir. Porque la tabla no me dice cuál es el tamaño de esos grupos insurgentes para yo compararlos con el de las BACRIM. Entonces, como yo no tengo ese dato, no lo podemos concluir. Bueno, dice la B. El surgimiento de las BACRIM se debe al fracaso del proceso de paz del expresidente Pastrana. Esa conclusión es bastante peligrosa porque aquí no me están diciendo eso. En ningún momento ni siquiera me dicen cuál es la fecha en que surgieron las BACRIM. De pronto, si surgieron en el periodo de este presidente de Pastrana, de pronto sí puede ser por eso, pero la verdad no lo dice. Y si no lo dice, pues yo no puedo sacar esa conclusión. Esa conclusión yo la podría sacar, pero ya leyendo en internet, pero no leyendo este gráfico, esta tablita. Bueno, dice la C. Las bandas criminales emergentes o neoparamilitares son redes criminales que hacen parte de las FARC que se formaron a partir de reductos de combatientes que no se desmovilizaron y decidieron seguir combatiendo, así fueran muy pocos. Hmm, Bueno, aquí dice que se formaron a partir de reductos de combatientes que no se desmovilizaron, pero aquí dice que sí son desmovilizados. Y fíjate, aquí lo dice, desmovilizados de las autodefensas. Y la se dice que se formaron de combatientes que no se desmovilizaron. Entonces, si ven la discrepancia, o sea, que no aplica, no está de acuerdo o no dice lo mismo que dice la gráfica. Y si no lo dice, si no están de acuerdo, no puede ser. Ahí dice que fueron que no se desmovilizaron, pero la tabla dice que sí fueron desmovilizados. Los integrantes son desmovilizados, entonces ahí hay algo que no cuadra. Entonces también se descarta. Bien. Bueno, dice la D. Bueno, ya sabemos que es la D porque el resto se descartaron, pero igual miremos. Dice, las bandas criminales operan en todo el territorio nacional, aunque también mantienen presencia en otros países. Eso es cierto, porque aquí dice que operan en Colombia, Venezuela y Panamá. Entonces, están bien. O sea, está bien eso que está diciendo hasta el momento. Luego dice, sus aliados estratégicos son la guerrilla y varios narcotraficantes, debido a que su principal actividad es el control del tráfico de estupefacientes. Claro, eso es justamente lo que me dice la gráfica. Se están aliando con guerrilleros y narcotraficantes debido a que su principal actividad es el tráfico de drogas. Estupefacientes es sustancias así, psicoactivas, lo que uno dice droga. Y eso es justamente lo que me dice la gráfica, ¿sí? Que tienen presencia en varios países, sus aliados son la guerrilla y grupos narcotraficantes, sí, su objetivo es controlar el tráfico de las drogas. Entonces, fíjate que me dice todo, absolutamente todo está de acuerdo con la gráfica, entonces, esa es, esa es. ¿Quedó todo claro? Sí, Sebas. Perfecto, entonces, ahí el tamaño, sí, quedaba un poco como en las nubes, pero creo que no sabemos si es el tamaño, o sea, de sus integrantes o el número de bandas que hay en el territorio nacional. Yo creo que sí es o sea, el tamaño de la banda. Entonces, estas bandas son bastante grandes, 5.000 y 6.000 personas. Listo.
Listo, voy a buscar la otra, la siguiente. Listo, aquí la otra que tiene Lauri, 129, bien. Ok, bueno, otra de caricaturas. Sí, el IFE le gusta demasiado esto y lo más seguro es que les aparezcan preguntitas así de caricaturas para que saquen una conclusión. Entonces dice, observe la imagen sobre la restitución de tierras en Colombia y responde. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice. Aquí hay unos señores, sí, que tienen corbata y traje. Aquí hay otro señor que, sí, está cavando la tumba. Hay unos huesitos, uno infiere que esas son personas muertas. Y dice, a estos por lo menos ya se les devolvió la tierra. Sí, esto es una caricatura, pero tiene una crítica bastante fuerte. ¿Sí? Entonces, algo que tocaba saber de esto es un poco de la historia de Colombia, ¿sí? En Colombia llevamos un largo tiempo en guerra, ¿sí? Con las FARC, con el ELN y con los narcotraficantes. Todo ese periodo de guerra y provocó que hubiese muchos desmovilizados, mucha gente que la sacaron de su tierra, ¿sí? Porque iban, esos grupos armados iban a los pueblos y los extorsionaban o les decían, bueno, me das la tierra o te mueres, así tal cual. Entonces, su único, su única opción era salir, salir, ¿sí? Salir de su tierra y eso es lo que se llaman como los desmovilizados, los desplazados, ¿sí? Los desplazados por la violencia, ¿ok? Entonces, ya luego con los acuerdos de paz se crearon algunas leyes para la reparación. Reparación tiene que ver con ayudar, darles, o sea, devolver la tierra, pero también ayudarlos a solventar esas dificultades, ¿sí? Porque cuando uno es desplazado, tiene que pasar por muchas adversidades en la vida. O sea, llegar a una ciudad que no, donde no conoces a nadie, donde no tienes empleo, donde no tienes ningún título profesional porque toda tu vida fue en el campo. Entonces, eso fue bastante, pero bastante fuerte para esas personas que tuvieron que desplazarse por la violencia. Entonces el gobierno lo que hizo fue crear algunas leyes para reparación. Reparación, o sea, reparar ese daño que hicieron los grupos armados. Dentro de esas políticas, dentro de esas leyes, estaba devolverles la tierra. ¿Sí? Esas tierras que les quitaron, pues se la iban a devolver. Entonces, eso había sido parte de la reparación. De hecho, por eso que está este señor aquí, el maletín dice reparación. O sea, como el encargado de que se le devuelvan las tierras a los desplazados. ¿Sí? El encargado de vigilar eso. Pero luego están estos otros señores y dice CPI. El CPI, eso significa Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional, o sea, unas entidades internacionales que se encargan de vigilar de que, por ejemplo, este tipo de cosas se den bien, de que la reparación no se roben la plata y de que de verdad Colombia está cumpliendo con esas leyes, de que de verdad está cumpliendo con lo que prometieron, sí, a las víctimas del conflicto. Entonces, fíjate lo que está relacionando la reparación, la reparación y la Corte Penal Internacional, y aquí aparece una tumba. Eso quiere decir que aunque las leyes le devuelven la tierra, a estas personas ya se les devolvió cuando estaban muertas. Entonces, como que para qué, ¿verdad? ¿Para qué devolverles la tierra si ya están muertos? Pero aquí la caricatura dice, a estos por lo menos ya se les devolvió la tierra. O sea, por lo menos están muertos, pero al menos ya tienen la tierra. Entonces, ya cumplimos. Cumplimos con devolverle la tierra sin importar que fue
50 años después. Entonces, sí, esa es la crítica, ¿verdad? De que esos procesos en Colombia se dieron también de forma demorada y también con bastantes problemas de corrupción y al final los que terminan mal son los que son las víctimas porque se les devuelve sus tierras demasiado tarde. En este caso, cuando ya están muertos. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Sí quedó claro, sí, sí quedó claro todo lo que dice la caricatura. Sí, Sebas. Perfecto. Ya. Eso es lo que uno tiene que mirar. Entonces, fíjate que aunque sea una caricatura, uno tiene que saber algo. Uno tiene que saber un poquito de historia de Colombia, saber un poquito, por ejemplo, de qué es el CPI. Si nunca viste qué es eso, pues puede ser difícil relacionarlo con las opciones. Bien, entonces aquí tenemos un consejito para que sea más fácil, es anotar. O sea, anotar lo que aparece en la imagen. Aparece el CPI, o sea, Corte Penal Internacional. Aparece este de reparación, el funcionario ese de reparación. De reparación. Bueno, o mejor lo voy a apuntar. Bueno, aquí reparación, CPI, hay personas muertas y esto que dice que al menos a esto ya se les devolvió su tierra. O sea, como, bueno, ya cumplimos aunque ya están muertos, ¿sí? Entonces, obviamente, eso no tiene ningún sentido. Cumplir, pero como que para qué si ya están muertos. Entonces, esa es la crítica. Entonces, la respuesta tiene que ver con estos elementos, ¿sí? Los funcionarios de la Corte Penal Internacional, los de reparación y la crítica. Y la crítica que hacen. Todos esos elementos deben estar en la opción de respuesta. Entonces, vamos a ver. Dice ¿cuál es la intención del autor? ¿Qué es lo que el autor quiere hacer con eso? Bueno, primero dice, hacer una crítica, sí, hacer una crítica, claro. De hecho, ya eso lo habíamos dicho. Esto justamente es una crítica. Y dice, en Colombia, el problema de la tierra parece ser eterno desde la reforma agraria hasta la restitución de tierras. No se han dado soluciones sustanciales. Bueno, hacer una crítica, sí. En Colombia el problema de la tierra ser eterno, parece ser eterno. Bueno, el problema parece ser eterno. Hmm. Desde la reforma agraria hasta la restitución de tierras. Bueno, sí, sí tiene que ver con la restitución de tierras, pero no se han dado soluciones sustanciales. Hmm. Bueno, sí, por el momento puede ser esa, por lo que yo veo que no relaciono de pronto directamente es esto de la reforma agraria hasta la restitución de tierras, no se han dado soluciones sustanciales. Bueno, esta puede ser, sí, está bastante complicadita, pero bueno, vamos a dejarla ahí. Sí, porque eso también es normal, que a veces uno de pronto no tiene el argumento de una, sino ya luego de descartar. Entonces, cuando pase eso, déjala ahí, sí, déjala ahí, sigue analizando las otras. Dice la B, realizar un llamado de atención a los organismos internacionales como el CPI para que atiendan el problema de la tierra en Colombia. Bueno, el CPI, sí, eso lo dice la gráfica, sí, eso lo relaciona, porque ahí está, pues, explícitamente los funcionarios del CPI.
Pero, ¿qué tiene esta? Sí, eso tiene algo un poquito raro, porque, ¿y dónde está lo de los muertos? ¿Dónde está la crítica? ¿Sí? Entonces, fíjense que, fíjate que aunque da una cosita, sí, aunque dice una cosita del CPI, no expone todo. ¿Sí? No está relacionando bien como el problema esto de los muertos o de la crítica. ¿Ok? Entonces, ese es el problemita de la B, que solamente menciona lo del CPI y el resto no lo relaciona. Bueno, bueno, aquí dice el problema de la Tierra, pero ¿cuál es el problema de la Tierra? El problema de la Tierra es que ya está solucionado, ya ellos buscaron la solución, que es la reparación, o sea, devolverle las tierras, ya ellos tienen la solución, pero, pero es muy, pero muy tardado. Es tan tardado que parece ser eterno, como lo dice la A, porque cuando ya se resuelve, cuando ya se devuelve la tierra, ya la gente está es muerta. O sea que ya ha pasado demasiado tiempo. Entonces, mira que no dice todo, solamente menciona el CPI, pero no es todo. Bueno, dice la C, graficar de forma cómica un problema social. Sí, este es un problema social, pero, eh, pero como que se queda corto, ¿verdad? Sí. Se queda corto porque no menciona todo lo que, todo lo que quiere hacer el autor. ¿Sí? Entonces, estas respuestas se quedan un poco cortas. La C y la D también tienen lo mismo. Exponer una problemática del país, sí, pero ¿cuál es la problemática? ¿Sí? ¿Cuál es la problemática que quiere exponer el autor? Entonces, ellos exponer es como mostrar, sí, mostrar el problema. Pero el autor no solamente lo está mostrando, lo está criticando. Está dando una crítica con esta caricatura. ¿Sí? Entonces, para eso son las caricaturas, para hacer críticas. Para hacer críticas, sí. La gente se dé cuenta de cuál es el problema y lo vea como, pero de forma crítica, que la gente piense. No solamente mostrarlo, porque ya eso lo vemos todos los días. ¿Sí? Lo que quiere hacer el autor es que nosotros lo veamos, pero que hagamos de una forma más crítica, que saquemos conclusiones sobre esa crítica. Entonces, por eso es que la A, claro. Sí, fíjate, al principio no estaba tan seguro, pero la única forma de que uno esté seguro el día del IFES es analizando todas. Analizando todas, entonces uno va descartando, uno va como quitando respuestas que no tienen nada que ver y así queda mucho más fácil. Entonces, esto que me pasó ahorita es muy común. El día del IFES, para el IFES esto es muy común, que a veces uno la ve, pero como que no le cuadra, así. O sea, la primera, entonces, en ese caso, lo mejor es analizar las demás. Y así ya, pues, te da la seguridad de que sí es esa que tenías al principio. Bien, quedó claro. Digo, quedó con alguna duda sobre eso. Ok, estás ahí, Natalia. Sí, sí, entendiste todo lo que... Ya estoy aquí. Ok, Siento. perfecto, bien. Al principio estaba un poquito confundida porque no sabía, o sea, cómo se relacionaba lo de la reforma agraria, pero ya luego de que descartamos las demás, entonces bien. Sí, claro, exactamente. Eso mismo fue lo que me pasó, pero por eso lo dejé para el final.
Ok. Listo. Bueno, revisemos otra. 130. Ok. Bueno, esto, perdón y olvido. Uy, ese texto está bastante larguito, pero bueno, vamos a ver lo que dice. Sí, para sociales también toca leer pero que muy bien. Entonces, bueno, voy a leerlo aquí rapidito. Perdón y olvido. A pesar de la polémica que despierta la figura del indulto, en los últimos 8 años han sido perdonados más de 5.000 guerrilleros en Colombia. Bueno, indulto, sí, la primera palabrita. Un indulto es el perdón del Estado a personas que han hecho crímenes, que han cometido crímenes. ¿Sí? Entonces, en Colombia, sí, aquí lo dice, en los últimos 8 años han sido perdonados 5.000 guerrilleros en Colombia, o sea, gente que se desmoviliza, entonces el gobierno como que los perdona. Los perdona, entonces eso se llama indulto. Entonces, cuando el Ministerio del Interior, el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, habló de la posibilidad de concedérseles un indulto amplio a los miembros de los grupos guerrilleros que se acojan a las políticas de paz propuestas por el presidente Andrés Pastrana, medio país puso el grito en el cielo, claro. Este fue el primer proceso de paz que se intentó hacer con la guerrilla. Entonces, lo que decía este presidente es que les quería dar indulto, quería perdonarlos, o sea, que los que entren a esa política de la paz, del acuerdo de paz, iban a ser perdonados. Entonces, dice que medio país puso el grito en el cielo, claro, porque la gente dice, ah, pero si esa gente ha matado, si esa gente ha robado, si esa gente ha violado los derechos, ¿por qué los van a perdonar así como así? ¿Sí? Eso era lo que pasaba. Bien, medio país estaba en desacuerdo por eso. ¿Sí? Así como que diga, mira, el que mató a tu familia, el que te quitó las tierras, va a ser perdonado, porque, ajá, porque para que haya paz, por el acuerdo de paz, entonces van a ser perdonados todos ellos. Claro, eso es algo bastante difícil de aceptar. Entonces luego dice, los que no descalificaron de plano la propuesta dijeron que esta no podía ser, en todo caso, el principio, sino el final de un proceso de paz, y que debía ser mucho más selectivo de lo que propuso el ministro. O sea, el ministro decía que, bueno, el ministro decía que vamos a perdonarlos, y vamos a perdonarlos, así ellos vuelven a a la sociedad y así se acaban las guerrillas. Vamos a perdonarlos a todos. Pero hubo gente que estaba en desacuerdo no- con eso de que dijeran todos van a ser perdonados. Y eso es como que injusto, ¿verdad? Aquí dicen que el proceso debía ser mucho más selectivo, o sea, seleccionar bien a quiénes son los que van a perdonar, porque hay gente que de pronto estaba en la guerrilla, pero no cometió actos vandálicos o crímenes muy graves. Pero hay otras personas que sí han cometido crímenes muy, pero que muy graves. Entonces, decir que van a perdonar a todos sin importar lo que hicieron, eso, sí, mucha gente estaba en desacuerdo con eso, con lo que decía el ministro. Entonces luego dice, la verdad es que los temas relacionados con el indulto y la amnistía han sido muy polémicos, claro. Indulto y amnistía es eso, perdonarlos, que quede como borrón y cuenta nueva. Usted no ha hecho nada y así lo perdonamos y así acabamos, así ya no tiene que seguir en la guerra. Eso es lo que se quería hacer para que se acabaran los grupos guerrilleros, perdonarlos y ya con eso pues ya quedaban de nuevo en la sociedad, así se desmovilizaban y así llegaban a la paz. Pero claro, eso siempre fue muy polémico por lo que te digo. Mucha gente dice, pero ¿cómo vas a perdonarlos? ¿Cómo vas a darle amnistía a alguien que mató a tanta gente? ¿Sí? Entonces, ese tema siempre fue muy polémico por eso. Bueno, sigamos. Son muchas las personas que no aceptan el que se perdona a quienes durante años han combatido la institucionalidad y que han
y que haciéndolo han incurrido en diferentes delitos, claro, ¿sí? Mucha gente no acepta que se les perdone así como así. O sea, que maten gente, que quemen, que hagan masacres y que se les perdone así como así. Sí, mucha gente no acepta eso. Luego dice, la verdad, sin embargo, es que el indulto y la amnistía han sido utilizados con más frecuencia de lo que la gente cree. O sea, que aunque la gente no acepte eso, se ha utilizado. Dice, en las últimas décadas han sido amnistiados o indultados en Colombia 5.529 militantes de organizaciones armadas al margen de la ley. Y el montón de gente que se ha perdonado y que se les ha hecho indulto y amnistía. 5.529 militantes. La mayoría recibió el perdón después de que sus organizaciones se desmovilizaran como fruto de un acuerdo de paz con el gobierno. O sea, mucha gente luego de que llegaba a un acuerdo con el gobierno, ellos pues dejaban las armas, se desmovilizaban. Entonces ellos luego de que dejaban las armas, eran perdonados para que siguieran su vida normal. ¿Sí? Entonces, ese es el primer caso. Cuando llegaban a un acuerdo, entonces, como el grupo armado ya llega a un acuerdo, ya llegaron a la paz con el gobierno, ya ellos solamente tenían era que volver a la sociedad y ya se les perdonaba todo. Bueno, luego dice, pero no son pocos los que han sido beneficiados después de haberse entregado de manera voluntaria a las autoridades. O sea que hay gente que aunque su grupo armado no llega a la paz, ellos mismos se entregan, ellos mismos dejan las armas y se van. Entonces, ellos también han sido perdonados. Hay gente que también ha sido beneficiada por hacer eso. De acuerdo con la ley, las personas indultadas tienen la posibilidad de acogerse a un programa de reinserción financiado por el gobierno, mediante el cual se busca facilitarles el ingreso a la vida civil. Claro, la gente que recibe ese indulto, que recibe ese perdón, también recibe ayuda económica. ¿Sí? Ellos entran a un programa de reinserción, o sea, un programa para que ellos vuelvan a la vida civil. Porque si toda la vida han estado con armas, si no saben hacer nada más, si no tienen estudios, ¿qué van a hacer en la sociedad? Si solamente saben disparar armas. Entonces, ese programa les ayuda, ¿sí? Les ayuda a reincorporarse de mejor manera, ya sea dándoles estudio, dándoles eh, de pronto apartamento en los primeros años para que se mantengan. ¿Sí? Entonces, todo eso es financiado por el gobierno. Y mucha gente estaba en desacuerdo con eso. Mucha gente decía, ay, pero entonces van a coger la plata de nuestros impuestos para ponerlos a ellos a vivir bien. Vaya cosa, ¿verdad? Mucha gente estaba en desacuerdo con eso, porque con los impuestos iban a pagarle a ellos la vida, ¿sí? Iban a darle estudio, iban a darle pensión, bueno, apartamento para que vivan y coman bien cuando estuvieron matando y cometiendo crímenes. ¿Sí? Mucha gente estaba en desacuerdo con eso. Luego dice, el programa es manejado por una oficina de la Presidencia de la República que fue creada en 1990 a raíz de las desmovilizaciones del M-19. Claro, entonces, a raíz de esas desmovilizaciones del M-19 fue que nacieron esas oficinas que se encargan de la reinserción, de que la gente vuelva a la sociedad. Luego dice, la mayoría de los indultados se acoge al programa porque, por por lo general no tienen capacidades para desempeñar un trabajo especializado y porque este les da el beneficio como ingreso al seguro social, como las familias, créditos hasta por 8 millones de pesos, reubicación laboral, capacitación y asesorías en inversión y negocios. Sí, es el montón de cosas que los beneficios que les dan por sí, porque se les perdona, pero también los apoyan para que vuelvan a la sociedad, porque si lo único que saben es manejar armas, ¿qué van a hacer en la vida civil, ¿sí? En una sociedad? ¿Sí? No saben hacer nada. Entonces ellos se acogen a esos programas
para que reciban esas capacitaciones, para que los ayuden con créditos, ¿sí? Para que busquen casa o para que monten negocio, para que hagan, sí, para que tengan una vida normal. Entonces, todos esos son los beneficios que les dan. Ingresos al seguro social, ¿sí? Todo eso se les dan para que puedan reincorporarse de la mejor manera. Luego dice, quienes manejan el tema aseguran, sin embargo, que no es fácil reincorporar a los rebeldes a la vida social. Claro, eso no es fácil. Si toda la vida has estado disparando o cometiendo crímenes, ¿qué vas a hacer en la vida social? Que eso no se puede hacer. ¿Sí? Volver a la vida social luego de estar en la selva por tantos años, eso no es fácil. Entonces, bueno, luego dice, sobre todo cuando se acogen al programa después de abandonar de manera voluntaria los grupos subversivos. Claro, eso es difícil. Es difícil volver a la vida social cuando ellos voluntariamente se desmovilizan, y cuando ellos voluntariamente se entregan. Luego dice, muchos de los que se fugan y deciden reinsertarse temen permanentemente por su vida. Claro, porque hay gente que, por ejemplo, en la FARC, mucha gente se desmoviliza, entonces ellos temen por su vida, temen, por ejemplo, ah, mira, como ese se escapó, entonces lo van a matar, van a mandarlo a matar. Entonces, claro, por eso es que dice que los que dejan las armas voluntariamente, sí, temen mucho por su vida, los que se fugan de esos grupos armados. Bueno, luego dice, el peor delito que se comete en la guerrilla es la deserción, dijo un reinsertado en Semana. Claro, o sea, para esos grupos armados el peor delito es fugarse, o sea, desmovilizarse, porque sí, es como lo consideran como una traición. Entonces, los que se fugan, los que deciden dejar las armas voluntariamente, tienen ese problema. Si temen por su vida, porque vengan, lo manden a matar porque los traicionó. Listo, entonces, eso fue tomado de Semana, La Nación, Perdón y Olvido. Sí, está una revista virtual, la revista Semana. Bueno, antes de pasar la pregunta, ¿sí te diste cuenta cómo lo leí? Si yo hubiese leído todo así, todo como normalmente se lee, hubiese sido mucho más difícil de entenderlo. Entonces, ahí te regalo esa estrategia, porque si tú eres capaz de leer así como yo lo hice, de ir analizando, de ir entendiendo de a partecitas, ya no te va a tocar leer todo desde el principio, porque eso es lo que a mucha gente le pasa, que leen todo y luego dicen no entendí absolutamente nada. Y si no entendieron, pues les toca volver a leer. Imagínate tener que volver a leer todo este texto el día laboral real, eso te quita demasiado tiempo. Entonces, la estrategia sería esa, ir analizando pero a pedacitos, porque así es mucho más digerible, bueno, entre comillas. ¿Sabes? Así es De mucho más pasable, así es mucho más entendible y más fácil de relacionar. Sí, dime. hecho, yo antes hacía los simulacros y eso, por lo general en sociales siempre leía los textos que son así extensos, o sea, de una, pero ahora ya sí voy a empezar a como que aplicar eso como por partes y analizando lo que quiere decir el texto, Claro, sí, ya porque cuando, siempre me pasaba, no entendía y me tocaba volver a leerlo y así. claro, sí, eso es algo, un error súper común. Esto es como, imagínate, bueno, imagínate que tienes un paquete de galletas, ¿sí? Si tienes un paquete de galletas, tú eso no te lo puedes tragar así de una, ¿verdad? Eso tiene que ir tomando, uno se las va comiendo de a poquito, con gaseosita, con jugo, y así uno lo disfruta, ¿verdad? Así es mucho más, se digiere mucho mejor por el cuerpo que si te comes todo el paquete así seco. Bueno, más o menos eso pasa por la lectura. Si uno intenta leer todo esto y entender, va a tener problemas, porque si no estamos entrenados para eso, nos va a pasar eso, que no vamos a entender y nos va a tocar volver a leer. En cambio, cuando uno va así de a pedacitos, uno va entendiendo y ya luego uno no tiene ni que volver a leer porque ya entendimos todo, ya lo dividimos
y ya nos comimos todas esas partes con su avena y su pitillo, como dice. Entonces, claro, sí, inténtalo y ya cuando tengas práctica, cuando ya estés bien entrenada, vas a poder leer, bueno, leer todo y entender de una, sí, cuando ya tengas más experiencia, cuando ya hayas leído mucho más. Entonces, sí, por eso te quería leer ese texto, porque mucha gente comete ese error. Bien, entonces, yo de tanto hacer eso, ya yo leo y de un entiendo. Pero obviamente eso requiere de práctica, de entrenamiento. Listo, bueno, ahora sí vamos a responder. Con el indulto y la amnistía, un ejemplo de reincorporación a la vida civil de un desmovilizado podría ser, bueno, ya sabes que el indulto y la amnistía es el perdón. O sea, que se les perdona todo y ya con ello eso vuelven a la vida civil. Entonces, te están pidiendo que busques un ejemplo. ¿Cuál de estos sería un ejemplo? Vamos a ver, dice la A. Algunos de los que han dejado las armas trabajan como obreros de construcción o conductores de taxi. Otros tienen negocios como salones de belleza o pequeños restaurantes. Claro, esto es un ejemplo, ¿verdad? Ellos tenían las armas, pero las dejaron, entonces ya volvieron a la vida civil. Ya son obreros, taxistas o tienen sus negocios. O sea, ya volvieron a la vida civil. Sí, ya son personas comunes, no personas rebeldes o que cometen crímenes. Entonces, esto es un buen ejemplo, ¿verdad? De reincorporación a la vida civil. O sea, ellos toda la vida en la selva, toda la vida cometiendo crímenes, ya cuando dejan las armas, el gobierno los ayuda a reincorporarse, o sea, que sean personas comunes, a que lleven una vida normal, sin dañar a nadie sin cometer crímenes. Entonces, esto sería un ejemplo, ¿verdad? Claro, dejaron las armas, entonces algunos de esos son obreros, taxistas, tienen sus negocios. O sea, se reincorporaron. O sea, ya hacen parte de la sociedad, ya son personas normales. Entonces, sí, esto sería un claro ejemplo. Pero igual sigamos analizando las otras. Dice la B. Los desmovilizados siguen trabajando como escoltas de los jefes de su misma organización. Esto no es reincorporación. ¿Por qué? Porque siguen, o sea, siguen con sus organizaciones y siguen cometiendo crímenes. O sea, siguen todavía en ese cuento de la violencia. Entonces, claro, esto no es un ejemplo de reincorporación. Dice la C. Algunos desmovilizados trabajan en sus propios negocios, pero en la noche siguen delinquiendo. No, de nuevo, reincorporarse a la vida civil significa dejar la violencia, dejar de cometer delitos, de ser una persona normal, así como tú y como yo, que no tenemos que cometer delitos ni nada. Personas, una vida civil, sí, una vida civilizada, sin violencia. Entonces, pero si en las noches siguen delinquiendo, entonces no es un ejemplo de reincorporación, porque siguen en la violencia. Bueno, dice la D. Los desmovilizados se reincorporan a la vida civil dejando todo su pasado. Esto exige en todos los casos perder el contacto con sus familias y amigos para no ser reconocidos. No, eso no es reincorporarse. Porque ¿de qué sirve dejar las armas si igual te va a tocar estar escondido? No vas a poder ver a tu familia, no vas a poder tener una vida normal. Eso no es reincorporarse. Reincorporarse también tiene que ver con tener una vida normal, que tú puedas salir a la calle con tranquilidad, ver a tus familiares, ¿sí? Entonces, eso no es un ejemplo. Si tienen que perder el contacto con sus familia y amigos para no ser reconocidos, eso no es un ejemplo de reincorporación. ¿Sí? El Estado tiene que velar por eso, por su seguridad también. Porque, como les te decía, ellos tienen mucho miedo a que los manden a matar porque traicionaron el grupo armado. Entonces, el gobierno en ese sentido también tiene que darles seguridad para que se reincorporen, para que tengan una vida normal. Y listo. Si es el montón de cosas que aprendimos. Y solamente leímos una vez.
Y eso que era un texto bastante larguito. Pero si aplicamos esa técnica de ir leyendo por partecitas, de ir analizando, queda mucho más fácil. ¿Sí? Queda mucho más fácil y te ahorras un montón de tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo quedó claro? Sí, Sebas. Perfecto, entonces. Ahí te dejo esa estrategia para que lo pongas en práctica en las demás materias, especialmente en lectura crítica, que ponen textos bastante extensos. ¿Listo? Bueno, hasta aquí llegamos. Entonces, me alegra que te haya gustado y yo le subo la grabación a las chicas. Y esta noche le subo la grabación. Bueno, Sebas, gracias. Ok, hasta pronto. Chao.